Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 30 de septiembre 2024, cerrando el mes de septiembre. 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y hay prometidas unas lluvias. Ayer estuvo en la noche una tormenta eléctrica, unos truenos, unos relámpagos y hasta hubo lluvia también. Bueno, bien, pero no parece que sea nada así de gran magnitud. Bueno, de magnitud sí fue el huracán Eugene que pasó por allá por la Florida y las Carolinas. Qué desastre, qué destrucción. Todas esas playas del Golfo de Florida destruidas, muchos daños, hay más de 90 fallecidos. Por eso ustedes habrán oído ese refrán que dice que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, y lo peor es entonces cuando la manada sigue ignorantes, porque los líderes son seguidos por multitudes, pero también hay líderes y hay líderes, ¿no? Entre comillas. Ustedes recordarán a un David Koresh, que fue un tipo que se apertrechó por ahí en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, una secta. Y cuando la ATF y el FBI fueron y él enfrentó a tiro y hubo una mortandad ahí enorme, con armamentos y de todo, una secta loca, de esas que abundan y aparenten. Una vez en Guyana, estaba yo niño, adolescente, no recuerdo el nombre, era otra secta y vivían como en una comuna, algo así. Dije que el mundo, que se envenenaron todos. Era una mortandad extraordinaria. Y cosas como esa uno ve, y cuando digo eso de que hay líderes, pues sí hay líderes. Porque también hay salta para atrás que siguen a personas que tienen mucho menos capacidad que ellos, y uno se asombra y se aterra. ¿Y cómo va a ser que yo voy a hacer? Porque yo puedo tener a una persona que yo admire. ¿Cierto? Porque ¿cómo va a ser que yo voy a seguir a alguien que yo no le tenga ni siquiera admiración? No. Y estoy diciendo eso porque es que todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia para todas las personas pensantes con un mínimo así de grado de educación. El cambio climático es una realidad innegable. Un desastre que está ahí en ciernes, que lo estamos viendo año tras año de diversas maneras. Incendios forestales que devastan miles y millares de hectáreas en Estados Unidos, en Australia, en Grecia el año pasado, en China. Entonces, cuando en una zona están estos fuegos por la sequía, en otras inundaciones por pipa, agua por un tubo, inundaciones van, inundaciones vienen, y los ciclones ahora cuando los miden son mucho más devastadores. ¿Por qué? Porque tienen más energía acumulada, porque hay más evaporación, porque la temperatura ha subido. Por algo se hablaba, todos los científicos del mundo, evitar las medidas de prevención para que la temperatura baje al periodo preindustrial, 1.2 grados. Se están deshielando los árticos. Entonces todas esas cosas tienen consecuencias. Está subiendo el nivel del mar, las playas se van a ir de las zonas costeras. Entonces, dice el pasado presidente de los Estados Unidos, que actualmente corre, Trump, que el cambio climático, y lo repite en estos días de nuevo, que eso es un cuento chino. El cambio climático es un cuento chino, que eso no existe, que va a permitir las perforaciones en Alaska, en el Ártico, en todos esos sitios, y un sinnúmero de barrabasadas más que dice
que sería como dice que yo me reía mucho en estos días, que decía, en lugar de decir barra basada, decía burra basada. Y entonces uno ve permanentemente lo que va pasando. Ustedes recuerdan ese huracán María que devastó todo Puerto Rico, no ha podido levantarse. Ahí hablamos ahora de que un cable eléctrico para mandar para Puerto Rico luz, unas cosas ahí que no sé en qué pie que estamos parados para ese tipo de cosas, porque como que para María uno. Pero bueno, el tema es ese. Acaba de pasar los otros días un huracán. Este huracán ahora, que acaba, Eugene creo que fue que se llama, ahí en la costa este de los Estados Unidos, el sureste, destruido, devastado, todo eso, la Carolina, están en las inundaciones como aquella época de Katrina, el famoso huracán. Y este señor se atreve a decir que el cambio climático es un cuento chino. Por eso decía, y lo puedo afirmar, que la ignorancia es atrevida, como decían nuestros padres. Porque este señor no es más que un ignorante. Sin embargo, en las elecciones pasadas, por asuntos de cultura, por asuntos de intereses, por asuntos de predilección, como yo soy del Licey, yo soy del Escogido, y como yo soy del Escogido, yo voto siempre por el Escogido, y como yo soy del Licey, yo voto siempre por el Licey. La polarización en la división del estado, de la sociedad norteamericana, tienen a este tipo ahí que se ha secuestrado ese partido, y hay un paquete de minions que le siguen atrás. Un hombre que no tiene absolutamente nada en esa cabeza. Pues no, más de 90 fallecidos. Los daños son incalculables. El presidente autorizó 1 billón, el presidente Biden. Pero le decía que todo tiene sus consecuencias, que ese es el problema. Hace el pasado presupuesto, creo que fue, los Estados Unidos tienen una cláusula. Aquí tenemos un dinero que se tiene para emergencia cuando hay esos problemas, para ir en ayuda y auxilio. En Estados Unidos se llama la FEMA, Federal Emergency Management Administration, algo así, la Administración de Desastre, la FEMA, FEMA. Y, por ejemplo, bloquearon una apropiación presupuestaria que había prevista y justamente muchísimos de esos diputados y representantes de la zona del sureste de los Estados Unidos, Carolina, Tennessee, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, toda esa zona, ahora mismo, mira cómo están ahí ahora mismo. Un desastre, zonas totalmente devastadas, porque el daño realmente nosotros aquí tenemos conocimiento y decimos que el daño, la brisa asusta, ¿verdad? Pero el daño lo hacen las aguas luego. Pero en Estados Unidos la cosa no es así, porque allá son las dos cosas, es el palé. Porque usted sabe que las construcciones en Estados Unidos no son como las nuestras, de concreto, o sea, de cemento, de block. Allá todo son como de madera. Y por dentro son un chivo. Usted ve cuando pasa un tornado de eso, o un huracán, tú ves los pedazos de madera, el regado, las cosas así donde quiera, por esa situación. Entonces allá, con esos tornados y con esas, la situación es complicada. Desafortunadamente, ahí está. Y cuando los legisladores tenían que haber pasado eso, esas previsiones de fondo, y el mismo DeSantis en Florida, no, lo bloquearon. Ahí están ahora las consecuencias. Por eso le digo que ese tipo de cosas siempre hay que tener pendiente, esas cosas, porque todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Señores, a nivel internacional también, ustedes saben, el conflicto en el Medio Oriente, en el fin de semana, desde el viernes para acá, sucedieron acontecimientos. Israel ha bombardeado más de 1000 objetivos en todo lo que es la zona sur y hasta el Beirut, en el Líbano. En uno de esos, ustedes recuerdan, y decíamos que todo eso parecía ser para cegar oído, vista, señales
a los de Hezbollah, que son el grupo financiado por Irán, enemigo de Israel, cuando le explotaron los Viper, los walkie-talkie, y todo ese tipo de cosas, que dio un discurso el señor secretario general de Hezbollah, el señor Nasrallah, y los israelíes a los 2 días localizaron dónde estaba, algo así, y en una reunión que tenían su estado mayor en un sótano, en un segundo sótano abajo, segundo piso de profundidad, le metió una bomba de búnker y los eliminó, más otros después. Aparentemente está descabezado el movimiento terrorista, con los 3.000 heridos de los que tenían los Viper, porque todo el que tenía un Viper de eso era un militante, un ejecutivo de verdad, para recibir órdenes por ahí. O sea que no era casualidad que lo tuviera, o sea que era un activo, era un cuadro del grupo terrorista. Ha seguido atacando almacenamientos de municiones, porque Israel durante todo este periodo había ido haciendo su levantamiento de inteligencia de todos los lugares donde estaban los lanzadores de misiles, los edificios, y le dijo, salga todo el que sepa que ahí están los de Hamas con municiones y con armas, rieguen, váyanse, porque vamos a atacar. Y así lo han ido haciendo, y han ido presentando las imágenes de sitios donde ellos almacenan los misiles, y han desplazado más de 1 millón de libaneses, y siguen los ataques. La idea de Israel, aparentemente, no se sabe si va a haber una incursión terrestre, que ya eso sería otra situación más complicada, pero hay una resolución de las Naciones Unidas que cuando en el 2006 hubo la guerra, Israel intervino, no le fue bien con Hamas, tuvo que retirarse como al mes, pero entonces hubo una resolución de que Hamas tenía que irse hasta un río, no me recuerdo el nombre, y entonces Hamas nunca lo ha hecho, y lo que ha ido ocupando, y de ahí tirándole cohetes. Decía un militar israelí que si fuera, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos, que todos los días un país vecino en Estados Unidos o en cualquier país europeo le estuviera lanzando cohetes diarios, ¿qué hubieran ellos hecho? Pues eso que han hecho es lo que estamos viendo. Han descabezado totalmente al grupo de Hezbollah. Ayer anunciaba la prensa de que habían designado a otro nuevo, hoy dicen que no, ahora va a haber ahí problemas por quién es el jefe. En definitiva, eso será temporal porque ellos van a poner uno nuevo, y Irán no se ha atrevido a atacar a Israel, y ayer Israel entonces fue y atacó a los Houthis en Yemen. Le bombardeó, le destruyó el puerto, un asunto de combustible, de almacenamiento de combustibles, y un asunto de plantas de energía, por un cohete que le lanzaron, como una retaliación por un cohete que le lanzaron estos días, y muchísimas amenazas y muchísimas cosas. Es la situación muy complicada en el Medio Oriente, así que hay que darle seguimiento. El precio de los combustibles, a pesar de todo eso, como hay un exceso de oferta en cierto modo, y hay preocupaciones con relación a la economía china, que ya veíamos la semana pasada las medidas que había tomado el Banco Central de China para ver cómo dinamizaba la economía. Hay temor de que la economía china no tenga ese ímpetu y ese crecimiento, y que obviamente la demanda de combustibles no sea la proyectada. Y entonces, si no hay mucha demanda, China, que es uno de los grandes consumidores, el primero, el segundo, pues haría que el precio baje. Y es así mismo, ahora mismo en tiempo real está en $68.24 en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Por otro lado, en el tema político en Estados Unidos, hablando de Trump ahorita, están ellos dos tirándole al voto latino. Se la pasaron por allá por Arizona y Nevada
Según encuestas que dice la Telemundo, NBC y CNBC, Kamala tenía 54 y Trump 40 en votos de los latinos. Sin embargo, aunque tiene mejor posición ella que lo que tenía Biden antes de que se retirara, es la menor diferencia. O sea, Obama y los otros presidentes demócratas y el mismo Biden en el 20 habían tenido un monto mucho mayor que ese de diferencia, más de 14 puntos, que son los que le lleva 54 a 40. Pero también está con la mujer, también está el voto de los negros, las mujeres negras. Hay una diferencia de género marcadísima, los hombres más por Trump. Entonces, así están las cosas en los Estados Unidos. Creo que mañana es el debate entre los vicepresidentes, Tim Walz, gobernador de Minnesota, y el senador de Ohio, J.D. Vance, que es el de Trump. Un medio troglodita él. Vamos a ver cómo le va en el debate, veremos algo ahí, luego lo vemos por YouTube y lo que sea. O si usted lo quiere ver online, usted entra en la misma noche a ver cómo va la cosa. Entonces, para que ustedes vean cómo se ven las cosas, siempre dice un refrán, una frase famosa: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Eso es casi como una especie de la teoría de los relativos, que es todo, de la relatividad. Cuando Hezbollah confirmaba la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en el ataque que le hizo Israel, dicen, oigan esto para que ustedes vean: su eminencia, el maestro de la resistencia, el justo siervo, ha fallecido para estar con su Señor. Oigan ustedes. Los israelíes, la Fuerza de Defensa israelí, dice: Hassan Nasrallah ya no seguirá aterrorizando el mundo. Porque es verdad. Y dicen, un asesino masivo. Estaba siendo buscado más de 30 años. O sea que ha sido un golpe importantísimo. Vamos a decir que no mortal, porque es verdad, ellos son muchísimos y van a poner a otro. Pero el haberlo decapitado, llevársele la cabeza al movimiento, ahí están todos los líderes. Más, había un general de los que coordina de Irán en la reunión donde los israelíes detectaron que ellos estaban y le metieron un búnker bomba. La cadena de comando de Hezbollah se encontraba operando desde ahí. Irán, claro, que es un crimen de guerra a un terrorista como Nasrallah. Y ahí estaba en esa reunión el comandante adjunto de operaciones de la Fuerza Revolucionaria Quds de Irán, que son los que operan en el exterior. Y que su deceso no quedará con venganza, pero hasta el momento hay varias amenazas, las que hubo cuando a Nayef, el de Hamas, que se lo mataron allá en Teherán, el otro terrorista de Hamas, y ahora este. Vamos a ver, le preguntaban al presidente Biden si ellos estaban, mucha gente hablando de la diplomacia, pero Israel está al ataque. Al ataque, sí, habla de una guerra total, y le decía que eso era lo que no se quería. Vamos a ver, pero vamos a ver. Aquí en el país el presidente se marchó, creo que sí se marchó ya, o se marchaba para México a participar en la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. Hay gente opinando que ellos no mandaron aquí para la toma de posesión del presidente, que no debió haber ido, que debió mandar unos representantes, pero bueno, esos son pecata minuta. El Listín Diario en su primera plana dice: los guandules se sacuden de su mala fama. La reforma fiscal incluiría amnistía y baja de ITEVI. Ahorita lo comentamos. Lee Ballester toma el mando de migración. Mi amigo, el vicealmirante Lee Ballester, trabajamos juntos en el Banco Central. Ahorita le pongo un par de comentarios. El Caribe. Biden dice debe evitarse una guerra total, lo que le decía en Medio Oriente. Andy, las pensiones a funcionarios se incrementan 1.463% en 20 años. Por eso no alcanza el presupuesto y hay que poner más impuestos ahora, ¿verdad? Presupuesto del 2025, del 2025 prevé ingresos de 1.241.000 millones.
Haití impone restricciones a productos de República Dominicana, la de nunca acabar. Eso es una cosa que uno le da risa, pero lo que debe dar vergüenza. El Diario Libre dice que muere Osvaldo Virgil, un pionero dominicano en las grandes ligas. Señor pelotero. El teleférico de Santiago ante el reto de ser usado. No lo está. La población ha respondido con timidez. Que hay que hacer estudios para ver cómo que la gente va a reaccionar a ese tipo de cosas. Pero sustituyen al director de migración, ya veíamos a Oli Ballester. Sectores expectantes ante reforma, el presupuesto sometido al Congreso. Eso nos trae el Diario Libre en su primera plana. Ahí están las primeras planas de nuestros periódicos principales. Entonces vamos a desglosar lo más básico. Ahí está. El presidente Abinader designa al vicealmirante Oli Ballester como nuevo director de migración en sustitución del señor Venancio. Cuando yo lo vi, estaba para el interior, digo, pero el señor Venancio, que está pasando más trabajo que un forro de catre, con muchísimas críticas que hace por lo que está en Friusa, que no puede actuar en la ciudad Juan Bó, que no dejan que actúen aquí, que no dejan que actúen aquí. Dije yo, ¿lo van a quitar porque está haciendo el trabajo? No sabemos. Ahora, Oli Ballester era el que dirigía el CIC-5 de las Fuerzas Armadas ahora mismo, el Centro de Comando, Control, Comunicación, etcétera. Ojalá y lo hayan designado ahí para que, es que uno no sabe, que hay que tantas presiones y tantas cosas que se dicen y ahí había los otros días la marcha y ahí anda gente escribiendo, criticando, o sea, si lo pusieron ahí para que deje pasar más haitianos, sería un desastre. Ahora, si lo pusieron ahí para que arrecie y apriete las muñecas, eso es lo que estaríamos esperando. Esto es lo que estaríamos esperando. No podemos, digamos, juzgar a priori, sin saber, pero lo que decía es que hay cosas que a uno hasta la risa le dan. Entonces nosotros aquí dejamos entrar a todos los haitianos. Ahí están unas denuncias que hay de lo que se le ha dado visa. Hay un artículo de Leonero en el listín que algunos ponen en entredicho, pero ellos en ese grupo por la mañana ponen todo en entredicho, lo que provenga de Leonel. Que en un periódico, 7dias.com, qué sé yo qué, .com, salieron diciendo la cantidad de visas que se han otorgado, pero los consulados están cerrados, disque cerrados. Entonces nadie sabe cómo entran los haitianos, porque los otros entran como Pedro por su casa, en manada. No quieren que lo devolvamos. Es uno a uno que hay que devolverlo. Una gente que se cuelan por la frontera. Pero ¿cómo es que estamos dando tantas visas y residencias si nosotros no tenemos, si tenemos hasta las embajadas cerradas? Ni siquiera vinieron aquí los ejecutivos a la toma de posesión. Pero oigan ustedes ahora, entonces nosotros, va un dominicano los otros días con una cámara o un turista allá y lo agarran preso en Haití. Los dominicanos no podemos entrar a Haití. Tenemos que llevar muchos papeles y documentos y pasaportes, bueno, los dominicanos que viajan tienen todas sus cosas. Pero para que ustedes vean la diferencia, entonces los haitianos vienen para acá sin nombre, sin cédula, sin nada, con una funda llena de ropa, si acaso, y ya. Entonces, ellos sí pueden hacer aplicar sus leyes allá y nosotros sí que no podemos, o no quieren que la apliquemos, o nos doblegamos ante las presiones externas para que no la apliquemos. Y yo espero que eso no sea lo que le hayan asignado a mi amigo Oli Ballester. Pero cuando decía ahorita que uno hasta se ríe, Haití anuncia restricciones a la entrada de productos de República Dominicana porque ellos allá aplican las leyes y todo. Viven como salvajes, pero ellos sí aplican las leyes. Comen galletitas de tierra, pero los productos dominicanos ahora tienen que decir, oigan esto, tienen que llevar la etiqueta. Yo no digo que eso esté malo. Igual aquí, lo mismo que productos que se venden aquí en los supermercados debe ser lo que se vendan allá. Yo no digo que no. Pero para que ustedes vean que no es más que un gana de fuñir la paciencia con nosotros. Entonces nosotros sí te podemos dejarlo a ellos, que vengan a parir para acá,
Abinader en el discurso de nosotros el 12% del presupuesto se va, pero eso debiera darnos vergüenza. Yo critiqué y decía que no fue lo suficiente enérgico. Fue bueno el discurso, pero no lo suficiente enérgico. Que tenemos 147,000 haitianos aquí en las escuelas, que no lo podemos dejar fuera. Y dijo Miyagi que no podemos dejarlo ahí. A los que podemos dejar fuera de las escuelas, de las aulas, es a los dominicanos. Eso sí, a eso hay que buscarle 500 pesos para que lo inscriban, qué sé yo, dólares. Yo no sé, porque aquí no se usa el dólar. O sí. En colegio, donde yo vivo en Casa del Carajo, y voy ahí a Canca la Rana, inscribí a mi hijo que donde está el colegio, que puedo verlo. O sea, los haitianos sí pueden estar y llenar todas las aulas y hablan un disparate y están hablando. Entonces el presidente en la ONU dice, nosotros tenemos 147,000 muchachos. Y si lo hubiera dicho, y tenemos 147,000 y lo vamos a bajar a 100,000. Y el presupuesto de nosotros es de 12, el 12% lo están consumiendo las haitianas y lo vamos a bajar 7. Vayan a atender su asunto. Pero bueno, entonces ellos sí nos ponen a nosotros todas las cosas que les da la gana. No podrán exportar mercancías que se comercializan en Haití si no están provistas de registro sanitario. Una gente que no tiene ni acera, ni contenedor, ni tiran la basura en el suelo, en la calle, eso es una cosa, ¿verdad? Registro sanitario, para que ustedes vean. No es que yo no estoy opuesto, ¿eh? Lo mismo que se vende en los supermercados aquí, que se venda en el supermercado de allá, no hay ningún problema. Pero que tenga la lista de ingredientes, la cantidad neta del sistema métrico internacional, la fecha de vencimiento, el país de origen, y un sinnúmero de cosas que tú no te das cuenta que no es más gana de gadejo, como decimos aquí. Pero está bien, ellos tienen todo el derecho de hacer y aplicar allá lo que les parezca. Eso está correcto. Lo mismo debemos nosotros hacer aquí. Aplicar y hacer aquí, aplicar las leyes en función de nuestros propios intereses, no de lo que le parezca a la comunidad internacional, no lo que los haitianos quieran, no, papá. Lo que nosotros querramos y tengamos que aplicar. Bueno, hay un trabajo del listín hoy que habla sobre los incentivos de la reforma que se va a aplicar. Dice, la reforma va a incluir una amnistía fiscal y unas tasas más bajas de ITEVI. Se habla de 14 y 16 en vez del 16 y 18 que es actual. El caso del impuesto sobre la renta está en 27. 25 dice aquí que está, y se van a unificar las operaciones de aduana, bueno, no sé. Se propone un anticipo a la base de ingresos, se calcular el anticipo en base a los ingresos corrientes, eso no sería mal porque uno lo va a saber en los presuntos. Yo hago la factura, no he cobrado y tengo que darle el anticipo, aún sin haber cobrado. Un monotributo para las MISPYME y un sistema de scoring. Bueno, vamos a esperar porque estos no son más que sueltos al aire para ver pero esperemos que el gobierno someta su reforma para uno saber qué es a qué se va uno a tener, porque se habla de modificación, de unión de instituciones y un sinnúmero de cosas. Vamos a ver que eso va a dar un ahorro que economistas, ahora mismo lo vamos a ver, dicen que eso no se ve así, que eso no es verdad. Por otro lado, ya habíamos visto también todas las críticas que ha habido a la fusión del Ministerio de Educación y la MESID. Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, que es un hombre muy afín al gobierno, dice que no es momento para plantear la fusión entre el MINER y el MESID. Este es uno de los estrategias fundamentales de Participación Ciudadana y vamos a decir que hasta del gobierno. Dice él no se atrevería ni a plantear una fusión en estos momentos, ya que la primera, el Ministerio de Educación, es una institución bien compleja y con muchas aristas a tratar. Mercedes advirtió que en el caso de la MESID, ha funcionado bien. Lo que yo he dicho aquí, vamos a dañar lo que está funcionando, lo vamos a mezclar con lo que no sirve. Eso está igual que la fusión que muchos hablan, mezclar la República Dominicana con Haití para dañar lo único que sirve de la isla.
Y dice él además que si solo se hace desde el punto de vista financiero sería un error. Lo que yo digo, que están viendo ese tema de que no vamos a ahorrar 25,000 millones, que no es verdad, pero que eso lo están viendo como el colmadito, con un cuadernito, y eso no puede ser. Si estamos hablando de desarrollo, de educación superior, de preparar ingenieros capacitados, STEM, ingeniería, matemática, tecnología. Entonces, dice él que hay 134,000 profesores en educación básica y 110,000 empleados en el MINER. Que por cada empleado hay un profesor prácticamente, cuando debiera ser que por cada empleado hubiera 5 profesores, que son los que hacen sentido a la educación. Entonces vamos a complicar una cosa que está bien, para mezclarla con una porquería que nunca ha dado pie con bola, que es lo del 4%. Entonces todo eso dice porque nos vamos a ahorrar un dinero. Pero oiga lo que dice ahora Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Políticas Estrategia Económica Sostenible, que el gobierno no va a tener ningún ahorro con la fusión de varias entidades, los 25,000 millones, eso que dice el gobierno, que el gobierno debiera poner en una tabla cuáles son las funciones que hace una de las cosas. Lo que yo decía, es verdad que tú vas a tener una sola cosa de compra, gerencia de compra, de transporte, de financiero, uno solo, pero todas las otras cosas que se hacen, y como se dice, de los 20,000 millones del MESID, el 80%, 83%, qué sé yo, se lo lleva la UAS. Entonces no se lo vas a quitar. Y lo que hace la MESID es financiarle a esos muchachos las becas en el exterior. Dice, ¿en qué va a consistir esa economía en términos de gastos administrativos? ¿Qué se van a economizar por concepto de nómina? Que lo digan claramente porque no cuadran los números. Pero que obviamente van a sobrar activos. Si tengo más carros y no lo va a necesitar, a lo mejor se venderán. Pero el Estado ni anda vendiendo cosas. Entonces, ¿cuánto va a dar eso? Pero nada más lo va a dar una sola vez. Dice él además que hay un tema, que si fuera 25,000 millones, bueno, sería una economía, pero no un ahorro, porque ese dinero se va a usar para otras cosas. Se lo vamos a quitar a instituciones que sí los requieren y lo merecen y que a futuro también. Entonces, esos son temas que el gobierno tiene que reenfocar, lo dice. Oiga lo que dice aquí. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 2,000 millones para los becarios. Y la suma llega a 17,000 millones. Y el presupuesto de esos ministerios son de 20,000. ¿Dónde está el ahorro? ¿En qué? Ya se lo habíamos comentado acá. Dice él, del CRES, no vemos esa economía haciendo un análisis de esos números, a menos que se esté, oiga lo que dice, a menos que se esté pensando que como en el 23, el año pasado, no se ejecutaron 23,000 millones, que yo se lo dije eso mismo un día aquí, como no se ejecutaron, querían quitarle al 4% eso y la población se paró, y como no pueden enfrentar al 4% así, de frente, valga, digamos, la redundancia, si hubiese, lo están diluyendo, mezclándole a la MESID, y eso es como una manera de sacarlo, porque no es verdad que se va a ahorrar. Porque la MESID tiene sus compromisos. Dice, como no se ejecutaron 23,000 millones, que es más que el presupuesto de MESID del 4% en el 23, ahora lo van a ejecutar, entonces no es un ahorro. Ese recurso se va a gastar. Entonces se habla de reducir la proporción de la deuda, del interés, del pago de los intereses, que esté en 30% ya, la proporción del producto. Pero seguimos cogiendo prestado. ¿Qué decía Andy ahí? 1,453% las pensiones. En estos días veíamos 454 millones en pensiones especiales mensuales. Los que se gasta 170 y tantos millones en unas instituciones, unos inventos que se pusieron en Estados Unidos de cultura, de Intran, de Proconsumidor, del Ministerio de Interior, son los que me acuerdo. O sea, muchas cosas. Entonces, esas son las situaciones. Además de eso, dice que comparte las mismas fallas de la de Iván Duque en Colombia, que la reforma que se está planteando aquí comparte
Reforma fiscal comparte las fallas de Iván Duque, que tiene los mismos elementos del Fondo Monetario. Ya lo vimos, sí, lo recomendaron así. Y que esa reforma que aplicó Petro en el 22, un desastre, lo están criticando. Su gobierno es un menjurje rarísimo ahí, pero no da pie con bola. Que ahora va a tener que hacer otra reforma porque no dio los resultados esperados. Dice que es preocupante, aunque no se saben los detalles. Los 110.000 millones que el gobierno piensa recaudar sería 1.4% del producto. Pero se ha llegado a hablar de 1.7%, que es lo que en realidad se va a recaudar. Si es una reforma simplemente para cuadrar los números, dice él, no tiene ningún sentido, porque además esos números van a seguir cambiando, que debió haberse hecho una reforma para que cambie los fundamentos de la economía y la economía crezca. Lo que están diciendo los empresarios, que no se afecte el empleo, que no se afecte las exportaciones, que no se afecte el crecimiento económico. Entonces, esas son cosas. Una verdadera reforma le llamaría yo, porque reformar es perfeccionar, pero aquí hay un eufemismo que se usa para no decir que se van a crear más impuestos o que se van a subir las tasas. Un eufemismo, o sea, un mareo. Ahí está. Vamos a una pausa, que hay todavía opinión del Consejo Nacional de Comercio y Provisiones que quiero compartírsela con ustedes en relación a los mismos temas, al mismo de la reforma. Venimos en breve.